Dignidad humana, pluralidad, participación, democracia, solidaridad y trabajo. Palabras que se asocian con el Estado Social de Derecho colombiano y con las que todos nos debemos sentir identificados por ser parte de nuestro país. Es por esto que hoy junto a mis queridas amigas y compañeras queremos traer esos temas tan importantes, ya que conocer sobre esto y enseñarlo de manera implícita a nuestros niños va a ser de un beneficio inmenso para nuestra sociedad. Buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a otro capítulo de Relatos de un profesor. No se imaginan lo que tenemos para hoy. ¿Se acuerdan que en el final del capítulo anterior les habíamos dicho que teníamos una gran sorpresa para ustedes? Y no, mis queridos profesores, no se trata acerca de las nuevas metodologías de enseñanza para nuestros niños, sino de un tema novedoso, un tema que nos debe interesar a todos nosotros al ser ciudadanos colombianos. Este es el derecho constitucional. Y se preguntarán, ¿por qué el derecho constitucional? Pues dejemos que la profesora Di nos cuente un poco más de esto. Así es, profesora. Existen temas muy importantes a tratar que, así como mencionabas, todos los ciudadanos debemos conocer y compartir, más precisamente en este espacio que va dirigido a un grupo de docentes y que como docentes, no importa la materia hablar en la que les enseñemos, nuestro deber también es inculcar de diferentes formas esas herramientas a las siguientes generaciones, las cuales serán determinantes para su desarrollo como futuros ciudadanos que tomarán decisiones de gran relevancia en el país. Y es ahí donde radica la importancia del tema a tratar de hoy. En la actualidad vivimos en un país que está constituido bajo un Estado social de derecho. Este término no es frecuentemente tratado, pero es de gran relevancia, porque caracteriza las acciones que el Estado nos debe a nosotros como población. Y bien, primeramente, empecemos hablando de qué es y dónde nace este término. Profesor J, ¿podrías hablarnos un poco más acerca de esto? Pero con muchísimo gusto, profesora Adi. Bueno, pero antes de entrar a hablar directamente del Estado Social de Derecho, me parece que deberíamos empezar hablando de lo que antecedió a este mismo, puesto que en la historia hubo un determinado progreso en el que se fueron cambiando y llenando vacíos hasta llegar al Estado Social del cual hablamos hoy. Si retrocedemos un poco, nos encontraremos inmediatamente con el llamado Estado de Derecho Legal. Este tiene un origen liberal y surgió de la necesidad de instaurar un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano. También de esa necesidad de acabar con el despotismo de un Estado absolutista. De hecho, profesor, para Monjaputu 2007, este Estado de Derecho resulta ser el único medio útil para llegar a esa expansión de la personalidad y su promoción. Y es de aquí de donde salen diferentes derechos importantes para la participación del ciudadano en el Estado. Aquí se ve la importancia de la Revolución Francesa, puesto que en mis clases de historia en el colegio aprendimos que en el pueblo francés se unió con el lema de igualdad, libertad y fraternidad para acabar con ese régimen y someter al rey a una ley. En otras palabras, evidenciamos un sometimiento del poder estatal al derecho, con el objetivo de proteger la libertad y la propiedad del ciudadano. Esa revolución, la verdad, solo me acuerdo de la canción de la Marsellesa. ¿A ustedes no? Sí, obvio, a mí también. Y ahora, aunque todo eso de libertad, igualdad, se escucha bonito, en ese estado se empezaron a presentar inconvenientes debido a que la ley comenzó a considerarse como perfecta. Y ahora lo único que importaba era que el legislador, o en otras palabras, el encargado de la ley, le aplicara el caso. En ese sentido, entendemos que la rama protagonista era la legislativa porque hacía el trabajo pesado. Chicas, de hecho, ahora que recuerdo otra característica de este Estado es que no tenía mucha intervención, lo cual verdaderamente es entendible, porque decíamos que veníamos de un contexto de represión y absolutismo monárquico, y lo que menos se quería era ese dominio del poder. No querían ningún tipo de abuso que atentara contra la libertad. De hecho, no sé si lo sabían, compañeras, pero una de las figuras que encontramos en este Estado y que aún conservamos es la del poder. Supongo que ya habrían escuchado sobre la tridivisión del poder, ¿no es cierto? Claro, es la división que tenemos en Colombia, ¿no? La rama ejecutiva que está compuesta por el presidente, alcalde, ministros y demás. También tenemos la rama legislativa que se encarga de hacer las leyes, es decir, el Congreso. Y por último, la judicial que se encarga de velar que la ley se cumpla. Esta última, recordemos que se instauró como mecanismo para salvaguardar a la población de cualquier abuso del poder. Profesora P, me hiciste acordar que hay algunos aspectos del Estado, derecho legal o el Estado de Derecho, que mencionaba el profesor J, que sigue teniendo hoy en día el Estado Social de Derecho como el colombiano, ¿no? Empezando por la Constitución, que es como si fuera el manual de convivencia de un colegio, pues tanto profesores como estudiantes deberíamos actuar bajo sus normas. Sí, tienes toda la razón, profesora.
La Constitución es ese acuerdo de reglas o normas de convivencia que fue socialmente establecida y que sirve principalmente como nuestro escudo en contra del abuso de poder, del cual hablamos antes. Pero ahora, en el Estado social, vemos que también cobra gran importancia como fuente de derecho. Incluso todas las ramas del poder se basan en esta importante ley de leyes, como dicen por ahí. ¿Han escuchado hablar de los planteamientos de Borda en 2007? Claro, si sus planteamientos son famosos en el mundo constitucional. Recuerdo que en el Estado de Derecho Legal se identificaban los derechos de primera generación o fundamentales y tras su evolución se identificaron los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, por lo que el Estado Social de Derecho es una ampliación a la protección de estos derechos. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que bajo el Estado de Derecho, a diferencia del social de derecho, los derechos humanos eran un resultado de la propia restricción que éste tenía en torno a las libertades individuales, entendiéndolo por medio de la popular frase propuesta por Vigo, la cual nos dice dejando pasar y dejando hacer. Es aquí donde surge la primera generación de derechos humanos, los cuales son derechos civiles y políticos. Claro, yo ya recuerdo. Bajo este modelo de Estado se tiene en cuenta, digamos, y por el contrario, en el Estado Social de Derecho se tienen en cuenta las otras generaciones de derechos humanos, los cuales son aquellos de carácter económico, sociales y culturales, que son los de la segunda generación, los derechos colectivos pertenecientes a la tercera y los derechos humanos universales que hacen alusión a la cuarta generación. De hecho, Gabriela 2018 establece que el surgimiento de las nuevas generaciones de derechos humanos son un resultado de la evolución de las relaciones humanas en un espacio, tiempo y forma determinados, al igual que de necesidades que han sido insatisfechas en un contexto sociopolítico y cultural en particular. Saben que hace poco encontré una columna que refería el adecuado uso del lenguaje y sus implicaciones es como evitar conflictos sociales, actos violentos, discriminación, entre otros. Por lo anterior, el uso del lenguaje, los conceptos usados, los términos y sus alcances pueden ser determinantes para el desarrollo social y gubernamental, por lo que el poder de transformación del lenguaje es muy importante en el desarrollo social y humano, con lo que implica el desarrollo de los derechos en diferentes sociedades en la medida de que cada nación hace correcto uso del mismo y no vulnera los derechos de sus ciudadanos, como lo afirma Luna en 2020. Qué columna tan interesante, la verdad. Y es que esto es un claro ejemplo de la relevancia que tienen los derechos humanos para no solamente proteger la vida, sino también la dignidad humana. Y pues para seguir hablando de este autor, acuérdense que también que Borda en 2007 establece que en el Estado de Derecho se aplica el silogismo aductivo, premisa mayor y menor, en donde se da una conclusión teniendo en cuenta los hechos del caso. Tras su evolución en el Estado Social de Derecho, se continúa aplicando este silogismo, solamente que se adiciona a la norma constitucional. Es decir, las reglas, los principios, los valores y los fines de la Constitución. Sí, exactamente. Ahora, colegas, con base en las fuentes del derecho, en el Estado de Derecho se tiene la ley, la doctrina y la jurisprudencia, mientras que en el Estado Social de Derecho se añaden también la pluralidad y la diversidad de fuentes, como los tratados y convenios internacionales, lo que los juristas llamarían bloque de constitucionalidad. Compañeras, pero yo tengo una duda que todavía no logro aclarar, la verdad. Y es que, ¿cómo se da ese cambio de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho? Mejor dicho, como dice mi mamá, ¿cuál fue esa gota que rebosó el vaso? ¿Y cómo se dio el surgimiento del Estado Social de Derecho que tenemos en Colombia? ¿Hay algún acontecimiento pues, que haya impulsado este cambio? Sí, claro, te dicen algo las palabras Hitler, nazis o Segunda Guerra Mundial, pues el acontecimiento que impulsó el cambio fue un hecho de gran crueldad que marcó un antes y un después en muchos aspectos de la historia de la humanidad. Este hecho que todos conocemos y fue lo que aconteció en el tiempo de la Alemania nazi, como bien sabemos o hemos escuchado alguna vez después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se encontraba conmocionado a raíz de la gran pérdida de vidas humanas y las consecuencias atroces que había dejado el holocausto nazi. Y después de que Estados Unidos interviniera, se dieron a conocer los llamados juicios de Nuremberg. ¿Les suena conocido? Claro, nunca se han visto la película Nuremberg de Stanley Kramer, es buenísima y ahí muestran cómo el proceso en el que se investigaron y judiciaron grandes líderes del nazismo. Es muy interesante porque fue el momento en que logramos caer en cuenta que un Estado de Derecho no era suficiente
para resguardar a una población, porque en esa situación se vio que evidentemente sí se estaba actuando bajo la ley, pero el problema conllevaba en que no se estaba actuando bajo el derecho, lo que condujo, como bien sabemos, en crímenes graves de lesa humanidad. Así es, ha sido una de las tragedias más grandes que ha presenciado la humanidad. ¿No creen, queridos colegas? Aquí es donde se empezó a identificar que el Estado de Derecho tenía un vacío social, es decir, que no existía la protección integral que el Estado debía garantizar a sus ciudadanos y el acercamiento e importancia que debía tener con cada uno de los derechos individuales. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado Aborda 2007? Pues así como un dato curioso, este autor explica que el concepto de Estado social de derecho está creado por el jurista alemán conocido como Hermann Heller, al resaltar que este Estado sí se aseguraría de la igualdad real. Claro, es lo mismo que la igualdad material, ¿no? Que verdaderamente en la práctica se da la igualdad ante la ley. Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, en el ambiente escolar sería el derecho que tienen los niños de no ser discriminados por ninguna razón, ni por su condición física ni su cultura, entre otros factores. Así es, y de esta manera, más que ocupar un cargo de ser un regulador como lo veíamos en el Estado de Derecho, aquí vemos un Estado que se encarga de proteger a aquellas personas vulnerables. Claramente. Y pues siguiendo con lo que decía la profesora al principio, es importante saber cómo y por qué Colombia llegó a construirse como un Estado social de derecho. Como bien sabemos, la constitución anterior a la actual fue la de 1886, en la que Colombia estaba registrada como un Estado de derecho. Pero pues recordando esta época, que fueron oscuras para el país, donde primaba la violencia bipartidista en las calles, la inseguridad estaba en su tope, el gobierno se enfrentaba a cárteles de narcotráfico y además hechos que hicieron necesaria una asamblea constituyente. Claro, yo me acuerdo que mis abuelos me contaban acerca de la Marcha del Silencio, la Séptima Papeleta y esos movimientos donde el pueblo gritaba que querían una nueva constitución. Pero ¿saben qué? Hace poco leí un artículo por Acosta y Medina en el 2016 y decía que la aparición del Estado Social de Derecho colombiano se puede encaminar a algunos postulados mínimos de este modelo de Estado presentes en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, pues se le daba gran relevancia a la dignidad humana de forma implícita al resaltar los derechos de los ciudadanos y la protección que estos debían tener. Afirman que se va a dar reconocimiento a la libertad, igualdad y vida humana en acciones como viajar por el territorio, no imponer obligaciones a los trabajadores o permitir que el pueblo se organizara de forma voluntaria, distinguiendo la soberanía del pueblo, aspecto que es clave en un Estado social de derecho como el que presenciamos hoy en día, sin dejar de lado que cada Estado tenía la autonomía de decidir frente a temas de carácter social, tales como la educación o la salud. Bueno, aunque ellos también dicen que este modelo de Estado se materializó hasta la reforma de 1936 y se institucionalizó hasta la implementación de la Constitución del 91. Oigan, súper interesante eso que nos comentan. La verdad yo no tenía ni idea. Pero lo que sí sé y me gustaría compartir con ustedes, porque pues lo vi hace poco en un documental, el documental se llama Contravía, es que con respecto a lo que está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, la movilización social ocasionó su creación. Y tras la realización de las votaciones respectivas de los miembros de la Asamblea, como Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado, se conformó la Constitución de 1991. Claro, constitución en la cual Colombia pasa a establecerse como un Estado social de derecho. Así lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Para resumir, entonces podríamos decir que en general el Estado social de derecho surgió para suplir ese vacío social donde se busca proteger el bienestar integral de la población que hacía falta en el Estado de Derecho, teniendo en cuenta la relevancia de los derechos fundamentales en Colombia, ¿verdad? Sí, claramente, pero es muy importante saber que no solo nacen derechos, sino que también nacen otras formas de protegerlos. Y ahí vemos el surgimiento de un mecanismo tan importante como es la acción de tutela, que es un mecanismo de protección de nuestros derechos fundamentales.
Un ejemplo de su relevancia es el artículo 14 de la Constitución Política, pues resalta los derechos fundamentales de los niños y como profesores es muy importante que lo sepamos. Entre estos se resaltan la educación, la vida, el cuidado y el amor. Así es, y ¿saben qué más? También vemos que se instala la Corte Constitucional que vela más profundamente por el cumplimiento de la Constitución, al igual que órganos como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Incluso también se adicionan normas y leyes que buscan esa igualdad real de la que ya hemos venido hablando. La vemos en el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, y aparte de esto también evidenciamos algo muy importante y es la primacía que se le otorga a los derechos de los niños, como bien mencionaba la profesora. Y saben que creo necesario para que nuestros oyentes realmente entiendan la diferencia entre Estado de Derecho legal y Estado social de derecho colombiano, que pues profundicemos más en los aspectos que se pueden diferenciar como la Constitución, la economía y la democracia. Por ejemplo, en el Estado de Derecho legal la Constitución se sometía al poder legislativo, mientras que en el Estado social de derecho la Constitución pasa a tener un rol fundamental en cuanto a las normas y al derecho. Antes de profundizar en estos aspectos, quería contarles que uno de nuestros oyentes, que además de ser docente, es abogado, nos explicaba que según la Corte Constitucional de Colombia, el Estado de Derecho busca limitar el poder para asegurar que no se atente contra los derechos y libertades de los ciudadanos, mientras que el Estado Social de Derecho reconoce dicha limitación, además de cumplir unos fines dentro de la sociedad, en donde se resalta la importancia de la Constitución política como principal garante para vivir en comunidad, reconociendo y respetando los derechos humanos. Sí, qué interesante lo que nos comenta nuestro colega. Me parece que también es importante decir que la democracia en el Estado de Derecho legal se percibe como una democracia procedimental, la cual tiene sus decisiones establecidas en la mayoría, pues como su nombre lo dice, se refiere a aquellos procedimientos que tienen en cuenta la voluntad del pueblo, mientras que en el Estado Social de Derecho es el reflejo de una democracia sustancial, es decir, que los derechos humanos se anteponen como algo no decidible y así se protege a las minorías. Claro, y en cuanto a la parte económica, un amigo que es profesor de la Universidad de La Sabana me comentaba que en el Estado de Derecho este no interviene en la economía y en su desarrollo, por lo que se asume que la oferta y la demanda interactúan libremente y logran encontrar un punto de equilibrio de forma independiente, donde se logra abastecer de bienes y servicios a la sociedad. Sin embargo, en el Estado Social de Derecho se reconoce que existen fallas de mercado en los que la demanda y la oferta no funcionan eficientemente, por lo que los bienes y servicios no son asignados correctamente, lo cual genera una disminución en el bienestar social causado por una posible escasez de un producto o servicio determinado, por lo que se hace necesaria la intervención estatal en la economía para poder garantizar una mejor distribución de estos servicios o bienes. Colegas, pero es que no nos podemos ir sin hablar de algo tan importante como lo es la ley. La verdad, esto es un tema que hemos mencionado durante toda la sesión y a veces podemos llegar a pensar que crear una ley es solamente escribir un mandato y ya, pero en realidad debemos tener en cuenta que crear una ley es una tarea bastante difícil, porque se debe cumplir no solamente con ciertos parámetros, sino que adicionalmente hay que tener estrategias de atención con el fin de utilizar un lenguaje para poder un lenguaje transformador y así poder repercutir en toda la sociedad. Es muy cierto lo que hablas, profesor J. Por ejemplo, recuerdo que la ley debe respetar y garantizar las libertades individuales y también permitir a las personas organizarse en sus acciones y confiar en la colaboración, como darle prioridad a esa colectividad. Así es, de igual forma, una característica es que debe ser conocida por todos, es decir, es promulgada. Y este, de hecho, es un punto muy importante, puesto que como todos, como hemos venido hablando para evitar un abuso de poder, la ley a la cual todos deben atenerse debía estar publicada, registrada y estipulada. Si la ley se esconde, entonces no tendría sentido que existiese. Sí, otra cosa y creo que es fundamental es que la ley sea general y abstracta, debido a que será el intérprete, es decir, el juez, quien se encarga de aplicarla al caso concreto, pues no todos los casos son iguales, pueden ser similares, pero no son iguales. Así es, profesora Di. Y de igual forma debe relacionarse solamente con el interés público y garantizar la igualdad formal, es decir, que todos somos iguales ante la ley. Sí, y por último resaltar que la ley no puede ser estática, porque el derecho está en constante cambio, pero tampoco puede cambiarse a diario porque provocaría inseguridad jurídica. En otras palabras, la falta de claridad de las normas.
Bueno, y ya para cerrar, les agradecemos a todos los profesores y cuidadores de Puerto Aranda que nos sintonizaron el día de hoy, nuestros oyentes y colegas que se tomaron el tiempo de escucharnos hablar acerca de este tema tan relevante para cualquier ciudadano colombiano. Verdaderamente es un gran privilegio compartirlo con ustedes, que son formadores de los niños que representan el futuro de nuestro país. Hasta un próximo capítulo de Relatos para un Profesor. Hasta luego.